InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Diseño Universal. Viernes a las 14. Por Radio Caput. Muy buenas tardes, Radio Caput. Muy buenas tardes para todas y todos. Estamos arrancando una nueva edición de Diseño Universal por nuestra página web, por el canal de YouTube, con la posibilidad de estar en contacto. Un viernes más, una semana más de esta Argentina diversa, ajetreada, de esta Argentina que se sorprende una vez más con, que se sorprende, decía una vez más, con la entrega de la soberanía, con la entrega de la dignidad, con la innovadora gestión en materia de sanción de leyes que el gobierno nacional viene implementando y dejando perpleja a una sociedad. Porque parece ser que para Javier Milei y su equipo no importa que el Congreso sancione una ley, no importa que después rechace el veto en ambas cámaras, e incluso no importa haberla promulgado en el boletín oficial. Importa sí el déficit cero o el superávit fiscal, importa sí bajar milagrosamente las retenciones por 2 días y volver a implantarlas. Importa más lo que dice el señor Bentsen, el ministro de Economía de los Estados Unidos, que parece que ahora tiene una voz muy potente que resuena fuerte en Casa Rosada. Y bueno, el descontento que se generaliza, que hasta gente como hombres de la sociedad rural tuvieron que salir a pedir explicaciones y a decirle, mirá que lo que hicieron no dejó contento al sector del campo, porque acá zafaron de las retenciones solo algunos pocos, solo algunos privilegiados. ¿Cuántos son los que van a zafar del gobierno de Javier Milei? Porque se les está pegando a todas y a todos por igual, mientras que el presidente consiguió esta semana su ansiada reunión con Donald Trump, consiguió un nuevo encuentro con el Fondo Monetario Internacional, consiguió calmar en parte, muy en parte, y hasta, dicho por tantos analistas, de manera superficial la crisis económica, la escalada del dólar y el riesgo país, que siguen siendo amenazas ahí, en ciernes sobre el plan económico de Luis Caputo y este proyecto libertario que tiene una prueba de fuego el 26 de octubre. Tan de fuego como es para el resto de la sociedad, que ese día buscará ponerle un coto, ponerle un límite a la expansión de este ensayo neoliberal de extrema derecha que viene asfixiando a todos los sectores de la sociedad. Pero antes de seguir analizando, pensando, reflexionando, ya vamos a recibir a mi coequiper de la radio y de la vida, Fabián Galarraga, que desde Concepción del Uruguay, allí en la bella Entre Ríos, nos permite
a través de la magia de la radio, estar juntos disfrutando de este momento y de este encuentro con todos ustedes. ¿Cómo está, Fabián? Acá la alergia pegándome con todo en esta primavera. Todos más o menos iguales en eso también. Hay una primavera que ha llegado de todas las maneras, como lo decíamos, lo anticipábamos el otro día, y que no la detiene ni siquiera el Imperio del Norte, no la detiene Donald Trump, no la detiene el fulano que es el procurador del Tesoro, ni Cristalina tampoco. Hay primavera, hay alergia y hay malaria, por acá también, como en todos lados. Estaba escuchando el resumen, que siempre es, por supuesto, como todo resumen, escueto, pero que encuentra los temas principales de estas horas, y pensaba primero la locura que es este tiempo, que aún con 20.000 millones de dólares, que habrá que tenerlos en bolsillo también, ¿no? Esa es otra cosa, pero aún así, aún teniéndolos, ni siquiera eso le garantiza al gobierno llegar con cierta tranquilidad al 26 de octubre en lo que tiene que ver con la macro, con el dólar, con el riesgo país, con todos estos indicadores que no son más que instrumentos de presión de donde está el verdadero poder para que se haga lo que ellos quieren, ¿no? La famosa historia de dame a alguien que represente a los mercados, dame la voz de los mercados para debatir un poco si esta es la sociedad que queremos hacer. Estuvo bueno en lo de el oso que le hicieron al campo en la Argentina, fue tremendo, ¿no? Porque le amagaron con la zanahoria y a los 2 días se la cortaron. Hoy le preguntaba a un amigo productor agropecuario, le digo, che, me imagino que te habrás visto beneficiado con las retenciones. Me dice, eso de 1 día y medio fue solamente para las cerealeras específicas que tenían determinados contratos y en busca de ciertos beneficios, sumado a la orden que se trajeron de Estados Unidos de reimponer las retenciones. Y bueno, y si algo faltaba, en el marco de esta indignidad, de este arrastrarse, de esta entrega de la soberanía nada más lejos de la independencia económica, la soberanía política, y nada más lejos de la patria justa, libre y soberana, si algo faltaba es este desconocimiento, este desoír al Congreso en relación y al pueblo argentino, además, porque el Congreso en representación del pueblo argentino, en relación con el tema de la ley de emergencia en discapacidad, que por otro lado, hay que decirlo, prepárense, amigos que han batallado, como lo hemos hecho nosotros también, la ley de emergencia pediátrica del Garrahan o la ley de financiamiento universitario, porque van a correr la misma suerte, por supuesto, si esta es la experiencia, esta es el piloto para lo que va a tener que ver con esas leyes también, cuando el Senado, seguramente la próxima semana, recorra el mismo camino, entonces genere naturalmente unos nuevos rechazos a los vetos de Javier Milei, porque Milei se apresta nuevamente a ser derrotado en el Congreso la próxima semana. Así que así las cosas, veremos qué aguante tiene la sociedad, veremos si es el 26 de octubre, veremos si es antes, en la calle, cuando empiece o se siga intentando poner un freno a esto. Se habla de una movilización importante, vos me dirás mejor, seguramente con más datos, una movilización importante para el miércoles en relación con el tema de discapacidad específicamente también. Bueno, así que ahí vamos, en estas, como vos decías, en estas perplejidades que va tratando la Argentina de surfear este tiempo en el que se trata de amañar un poco los números para decir que la pobreza no sube de la manera que sube, o que la desocupación no es tan grave como sabemos que lo es, o que el industricidio que se está produciendo en la Argentina no tiene el efecto que todos sabemos que tiene. Hay cosas que siguen doliendo, sin embargo, y aquí toda la sociedad en nuestro medio conmovida por el triple homicidio, salvaje triple homicidio de Florencio Varela, 3 chicas
atrapadas, torturadas, ejecutadas, aparentemente en una transmisión por un canal privado o por vaya a saber qué herramienta, para el goce y el disfrute mientras se las torturaba y se las ejecutaba de los autores intelectuales de semejante aberración. Y yo pensaba cómo tantas veces se busca naturalizar el sufrimiento ajeno, cómo se busca que la sociedad termine acostumbrándose a convivir con el dolor y la tragedia, ese dolor y tragedia que a veces está en la puerta o en la esquina de tu casa, como en este caso las chicas de Florencio Varela, de Ciudad Evita en realidad, que fueron a morir a Florencio Varela. Y por el otro lado, la guerra y las masacres y los genocidios que vemos por la televisión, que uno ya hasta a veces pierde quienes no están siguiendo todas estas cuestiones, se terminan acostumbrando a ver ese horror las familias destruidas, los hospitales bombardeados, el silencio tantas veces que aturde de organismos internacionales o de quienes pueden tomar partido y tomar decisiones que le pongan un fin a todas esas cosas. Y hoy vamos a hablar un poco de todo eso para que no sigamos naturalizando el dolor, no sigamos naturalizando la tragedia, la muerte y el espanto, que sigamos teniendo la posibilidad de sorprendernos, de espantarnos y de reaccionar, fundamentalmente, de reaccionar. Creo que eso es la clave, decir cuál es el límite, cuál es nuestro basta de manera definitiva de todo lo que nos rodea, porque la extrema derecha ensaya, prueba, practica y va estudiando y analizando hasta dónde tirar de la piola, hasta dónde las sociedades a nivel de Argentina y en otras partes del mundo soportan y aguantan lo que ellos quisieran que se naturalice, que se vuelva lo cotidiano, lo real, lo que impere, ¿no? Y que es esta desigualdad espantosa, esta crueldad con los sectores más postergados y, por supuesto, en otros lugares, por suerte, lejos de la Argentina, pero tan cerca en quienes nos conmovemos todavía con la angustia, la tristeza y el dolor, que se naturalice, decía, la masacre que tantas veces estamos viendo por televisión. De todo eso vamos a seguir hablando, Fabián, si te parece, en Diseño Universal aquí por Radio Caput. Desigualdades que existen en todos los ámbitos. Te adelanto un tema para la semana próxima. Una breve historia. El 20 de junio del año pasado, un funcionario del gobierno de la provincia de Entre Ríos, en un vehículo oficial, conducía un vehículo oficial bajo los efectos del alcohol y mató a 4 muchachos que iban a trabajar a un frigorífico en el interior de la provincia de Entre Ríos, en el interior del departamento Uruguay. Las mamás, las familias están pidiendo, clamando por justicia de todas las maneras. Algún canal de televisión hizo un informe en estos días y la semana próxima lo vamos a retomar al tema nosotros y lo vamos a profundizar y se lo vamos a contar al país también a través de este programa. Si te parece, nos relajamos un poco con la música, que también nos ayuda a conectar con lo que sienten nuestros artistas, con nuestra sensibilidad de pueblo, de gente en marcha, sintiendo y viviendo la historia que se construye todos los días, como lo hace Rally Barrio Nuevo. Vamos desandando este camino, vamos resistiendo en este olvido,
de vida este dolor, que está lleno de sangre este dolor. Somos trashumantes de la historia, somos artesanos de memorias. Está lleno de rostros nuestro amor, está lleno de sangre. Soy esta tierra, soy esta gente, soy mi memoria y soy esta historia. Brota nuestra luz de las cenizas, lágrimas de amor y de injusticia. Y está lleno de barro nuestro andar, está lleno de viento. Soy esta tierra, soy esta gente, soy mi memoria y soy esta historia. Está lleno de vida este dolor, dice Rally Barrio Nuevo, y esta es nuestra historia. Esta historia contemporánea que queremos contar desde la radio, aquí en Diseño Universal por Caput. Y entre tantas aberraciones que uno mira y sabe que atraviesan la vida cotidiana en este mundo convulsionado, esta semana se está viviendo, se estaba terminando estos días allí en Nueva York, la cumbre de Naciones Unidas, donde el tema de Palestina estuvo muy presente, porque habló la autoridad, el presidente de la autoridad palestina, reclamando una vez más el reconocimiento como Estado. Se produjo el encuentro del presidente argentino con su par de Israel para también ofrecerle su apoyo incondicional. Y mientras tanto, el mundo observa lo que pasa. Un convoy de barcos que tratan de llegar con ayuda humanitaria y la tragedia de la guerra, de los bombardeos, del hambre, de la falta de suministros. Fabián, te propongo que charlemos un rato con el periodista y filósofo especialista argentino Martín Gaj. Él vive en Alemania desde hace mucho tiempo, investiga y trata por todos sus medios de darle visibilidad a todo eso que está pasando allí en la Palestina, en la Franja de Gaza, y tratando de fundamentalmente provocar la reacción de todo el mundo con esa tragedia. Martín, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás? Aquí en Buenos Aires, Fabián Galarraga y Fernando Galarraga. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. No, gracias a vos. Primero, desde acá agradecerte el enorme trabajo de difusión, y la primera consulta que quiero hacerte es ¿cómo te pega todo esto a vos? Escuchaba un poco alguno de tus vivos en este tiempo, y es convivir con el dolor y la tragedia de manera cotidiana, estar viéndolo tan de cerca, más allá de que vos estás en Alemania. ¿Cómo te impacta eso en la vida cotidiana tuya?
Mira, es difícil de decir en este momento, porque todavía estamos de alguna manera, o yo me siento por lo menos todavía en medio del proceso, y no es que no es que el ser testigo finalmente haya llegado a puerto seguro y mis ojos y mi cabeza puedan descansar. O sea, siento un poco lo mismo que la mayor parte de la gente que uno se encuentra que está mirando esto, que es un horror, digamos, interminable, donde uno no tiene pausa, porque, bueno, de hecho, creo que lo que también ustedes están viendo seguramente es que esto es absolutamente todos los días, digamos, literalmente, no hay respiro. Uno se levanta en la mañana, mira otra vez y vuelve a ver, digamos, chicos decapitados, vuelve a ver mujeres desesperadas. Mi ojo, digamos, cambió en estos 24 meses. Yo empecé, digamos, yo estaba ya trabajando sobre Palestina muy de cerca, hacía ya por lo menos, digamos, hace mucho tiempo que es un tema central para mí, pero en los últimos 3 años fue parte de mi trabajo profesional, porque mucho del trabajo que yo hacía era en política, sigue siendo en política internacional. Sí. Pero creo que, digamos, nada me había preparado para las escenas que iba a ver al principio. Digamos, muchas de esas cosas al día de hoy no me son necesariamente más digeribles, pero me son más tolerables. Entonces puedo ver cosas que por ahí, digamos, el ojo clínico me da cierto espacio, me da cierta... que me protege de alguna manera, como yo muchas veces escucho hablar a médicos, digamos. Claro. He visto muchos niños decapitados, he visto muchos niños desmembrados, he visto mucha gente muerta en el piso, he visto muchas incineraciones vivas, videos. Hablaba hace un par de días con Teresa Bo, corresponsal de Al Jazeera, que entrevisté la semana pasada, Sí. y le preguntaba justamente esto, y ella me decía que Al Jazeera tuvo que, de alguna manera, empezar a ofrecer contención a sus editores, porque estaban editando para sus videos imágenes de, digamos, toda esta masacre, de toda esta barbaridad, y que estaban empezando a tener síndromes postraumáticos simplemente estando sentados mirando esto día tras día tras día tras día. Claro. Esas cosas creo Martín, que se volvieron más tolerables. Disculpame, No, Martín, lo que sigue siendo... Perdón. No, dale, perdón, termina la idea, por favor. No, lo que sigue siendo muy, muy difícil para mí es la gestual del dolor y la gestual de la pérdida, donde, digamos, ver padres en estado de desesperación al lado del cadáver de sus hijos. Ayer había todo un grupo de padres cargando los cadáveres de sus hijos por las calles después de un ataque en Darash. Eso es lo que realmente cala muy, muy profundo, y al día de hoy no te puedo decir, digamos, qué es lo que voy a necesitar para sobrellevar esto, pero aparte, bueno, yo soy padre. Claro. Dale, Fabián. Martín, un abrazo grande. La pregunta es, ¿cómo se hace además para poder narrar, para poder contar todo esto que está pasando en un contexto de tanta hegemonía, donde se desarrolla un relato por el cual la muerte no vale lo mismo según de qué lado sea, la vida o el sentido de un niño no es igual si es de un lugar o de otro, las bombas no suenan de la misma forma? ¿Cómo se hace para intentar encontrar un equilibrio en un contexto tan desigual? Mira, la gente que me odiaba hace 12 meses me sigue odiando hoy. Gente como Feynman me bloquearon o sea, es raro porque, digamos, mi costado político, mi perfil político es bastante conservador. Digamos, nunca me encontré de este lado de la ecuación política, a pesar de que mi posición sobre Palestina, sobre derechos humanos, siempre fue la misma. Yo no soy el que he cambiado. Pero bueno, Feynman me tiene bloqueado, muchas veces intenté tener debates o cruces con Ashkemet, por supuesto que, o sea, no hay absolutamente ninguna posibilidad. Digamos, en general creo que no es solamente, hay definitivamente una cuestión de hegemonía o hay una cuestión de control de la narrativa, pero por otro lado creo que la mayor parte de esta gente entiende que han perdido la batalla, digamos que literalmente han perdido la batalla. Yo creo que cuanto uno más ve el territorio internacional, el discurso público, y creo que lo vieron todos con mucha claridad en España hace una semana y especialmente en Italia hace 2 días, creo que está totalmente claro que Israel ha perdido la batalla del discurso público.
Pero bueno, lugares como Argentina son una burbuja de desinformación sionista. Entonces hay gente que sigue hablando de bebés decapitados cuando, bueno, está totalmente claro que esto fue una mentira de Israel para crispar los ánimos y generar un estado de tensión. Yo no sé si hay una fórmula, pero lo que sí creo que es importante recalcar es que creo que hay un abandono total de responsabilidades periodísticas, una traición de la confianza pública por parte de gente como Feynman, por parte de gente como Plager, por parte de gente como Hellblum o Leuco, y que básicamente el periodismo que viene, la gente que vamos a estar entrenando para hacer periodismo en la generación que viene, se le va a tener que explicar que hay una diferencia entre ser propagandista y ser periodista. Sin Creo duda. que lo que estamos viendo es el fracaso. Son todos periodistas que pertenecen a la comunidad judía, lo que vos mencionaste recién. Y a mí se me atropellan las preguntas, voy a tratar de ser ordenado, porque es tan dramático y tan grande el tema. Pero la primera, ¿cómo hacer para que la gente no naturalice esto y se vuelva un espectáculo más? Porque son cifras, estadísticas, lugares geográficos que desde acá muchas veces no se conocen, etcétera. Y sin embargo, ¿cómo lograr que esto realmente conmueva y provoque acción, ¿no? Provoque reacción de la gente? ¿Cómo logramos eso, Martín, en este escenario? Lo perdimos. A ver. Capaz que se Daría la impresión. se silenció el micrófono, Martín. Se silenció el micrófono. Si nos escuchás, Martín, y podés reactivarte. Perdón, sí, esa fue ahí está. mi oreja directamente contra Sí, él. me suele pasar. Yo creo que tenemos una parte de la población que está completamente desensibilizada. A mi parecer hay algo que es, digamos, aún más insidioso, que es que hemos pasado 30 años mirando con total gusto películas de Quentin Tarantino, pensando que esto no tenía ningún efecto sobre nuestros cerebros, pensando que esto no era educación, sino que lo que estábamos haciendo era únicamente entretenimiento. Me gusta recomendar a la gente que escucha el libro Entreteniéndonos a Muerte. Es un libro de Neil Postman donde habla justamente de estos procesos de aculturación. Y creo que lo que estamos viendo alrededor nuestro, y creo que es muy fácil hablar del demonio del otro partido, del otro equipo, etcétera, pero creo que lo dramático de todo esto es que probablemente todos tenemos gente en nuestro entorno inmediato que, digamos, tiene cierta proclividad, gente que votó por Milei cuando Milei se paraba en un escenario y decía que él está orgulloso de ser cruel. Este tipo de cosas muestran que básicamente hemos realmente perdido el norte moral. Digamos, yo crecí en una época donde ser malo daba vergüenza, con lo cual cuando uno hacía una maldad trataba de esconderla. Y estamos en un marco de situación en donde no solamente no da vergüenza ser malo, sino que ahora tenemos amplio espacio dentro del discurso público donde la gente se jacta de ser feroz, de ser brutal y de ser malvada. Y de hecho, y aplaude lo que evidentemente son formas de mal demoníaco, porque, digamos, un infanticidio masivo, no estamos hablando de alguien la viveza criolla que no devolvió el libro a la biblioteca. Estamos hablando de decenas de miles de niños muertos, muchos de ellos asesinados con tiros a la cabeza por francotiradores, muchos de ellos, la población más grande de amputados del mundo, muchos de esos niños amputados sin anestesia. Les recomiendo no que se imaginen ustedes, pueden ir a hablar con gente que tiene experiencia profesional en cirugía. ¿Qué es lo que piensan de amputaciones sin anestesia? Entonces, frente a eso, yo creo que frente a esta información, y todo esto es evidencia verificable, creo que la pregunta no es tanto cómo hacemos para que esto no ocurra. Yo creo que ya ocurrió y lo que ahora tenemos que entender es qué es lo que ha pasado con nuestras sociedades, qué es lo que tenemos alrededor, y en última instancia, cómo vamos a reconstituir el consenso moral de que está mal, es increíble tener que decirlo, pero está mal matar niños. Sí. Bueno, esto que vos decís del consenso moral es lo que uno se pregunta en la Argentina hacia nuestra realidad doméstica, ¿verdad? Porque uno hay momentos en los que dice, con un gobierno como el de Milei, con un posicionamiento como el del gobierno argentino, ante temas tan elementales como los que más sufren, bueno, ¿cómo se vuelve de ahí? Pero lo que quiero preguntarte precisamente, ya que estamos en la Argentina, es
el rol del Estado argentino, que hoy juega una posición exacerbadamente extrema, diríamos. ¿Cómo se ve desde tu lugar y cómo sentís que se observa esto desde el mundo, precisamente en la descripción de esta batalla perdida a la que vos hacías referencia? Mira, yo creo que Milei, a pesar de que yo sé que desde Argentina se ve como algo enorme, desde cualquier lugar en el resto del mundo, te diría que incluso desde la costa uruguaya se ve como algo más o menos irrelevante, digamos, tiene relevancia por ahí en las dinámicas geoestratégicas y geopolíticas de la región, pero es una no figura, es alguien que simplemente, no hay que escuchar demasiado a sus influencers, realmente Milei no tiene absolutamente ningún tipo de peso, y de hecho digamos, el hecho de que después termine votando con otros 9 países en contra del reconocimiento del Estado palestino, contra cientos de países, o por lo menos 150 países aproximadamente, entre los cuales se encuentran los principales socios comerciales de la República Argentina, demuestra un grado de ineptitud, o sea, diplomática, que es indecible. Dicho eso, yo la verdad que tengo que decir que yo no creo que los países tengan los líderes que se merecen, pero honestamente sí creo que que los países tienen los líderes que mejor los representan. Y creo que en este sentido, duela o no duela, creo que Milei es una representación fidedigna, no de la posición ideológica del argentino, pero sí de la disposición política del argentino. Digamos, yo creo que obviamente hay gente que es profundamente bondadosa y caritativa, solidaria, etcétera, pero creo que, digamos, no sé, yo tengo memoria muy, muy clara de escuchar las cosas que decía en su momento, gente como Moyano, que decía en su momento gente que venía del kirchnerismo, de Lía, etcétera, Moreno en su momento, digamos, a mí me llegan los reportes de las reuniones de Moreno en la Unión Industrial, sí, en donde, digamos, Moreno decía cosas que eran absolutamente indecibles. Y yo creo que lo que estamos viendo es, no quiero decir que ellos, quiero ser claro, no quiero que sea una cuestión de culpas acá, no es que sean culpables, creo que acá culpas, se dicen que las victorias son, los fracasos son huérfanos, pero las victorias tienen muchos padres, ¿no? Yo creo que este es un fracaso que tiene realmente la paternidad, la tiene toda la República Argentina, en el sentido de que este es el tipo de cultura que la Argentina ha promovido, que es la cultura del bocarriverismo. Y el peligro de ese tipo de cultura política, cultura institucional, es que básicamente ves al tipo que tenés al lado como un enemigo y como una expresión de maldad. Hoy le escuché a Shemet en un programa de radio diciendo que el tipo de oposición que ella querría es una oposición que no sea enemigo de los argentinos. Hablar de la oposición política, el kirchnerismo en este caso, como traidores a la patria, sí, es básicamente un acto de incitación a la violencia política. Tal cual. Y esto es algo que jamás, bajo ningún punto de vista, ninguna persona se debería jamás permitir, mucho menos una legisladora. Volviendo a Gaza y a tratar de explicar lo que pasa, porque muchos piensan que lo que ocurrió el 7 de octubre, aquel día trágico en Israel, es la madre de toda esta situación que está pasando, ¿no? Pero indudablemente hay una situación muy, muy dramática ahí que es histórica y que además cuenta, como vos lo decías en uno de tus encuentros por las redes, cuenta con mucha legitimidad en la población judía, además de más allá de lo que genere Netanyahu. Me refiero al ataque de Hamas, ¿no? Al desembarco de Hamas allí en determinadas zonas de Israel aquel día trágico de octubre. En octubre del 23. Capaz que otra vez te pasó lo mismo, Martín. A ver, espera. Que te perdimos. Una vez más, Sí, son mis orejas judías. Ahí está, dale. Mira, creo que hay varias cosas, hay varias partes de esta pregunta. Una es,
el 7 de octubre. Obviamente, si uno cree que el 7 de octubre es cuando empieza esto, evidentemente uno estuvo en coma los últimos 70 años. Yo me dedico a esto, digamos, el año 2023 fue el año más mortífero en 26 años para palestinos, no solamente en Cisjordania hubo 300 muertos, 10% de ellos menores, chicos, niños de 12 años, niños de 11 años, pero sino que además, y yo creo que esto vale la pena recordarlo a quien voluntariamente no lo recuerda, a mitad de mayo, Israel no solamente asesinó a líderes palestinos, sino que bombardeó Gaza, destruyendo unidades habitacionales, o sea, edificios de residencia, que no tenían ninguna relación con las figuras estas, que principalmente lo que hace Israel, la selección de blancos, es decir, si hay un miembro de Hamás, y entre paréntesis, Hamás no es un grupo terrorista, Hamás tiene elementos de lucha subversiva armada, algunas de las acciones que esa subversión contra el armado es actos de terrorismo contra población civil, como pasó el 7 de octubre, pero Hamás es también todo un aparato político, es la administración del Estado, es el gobierno, y no lo sabemos solamente porque nos lo dicen las Naciones Unidas y es como la mayor parte del mundo piensa en ellos, lo sabemos porque los israelíes han puesto miles de millones, 1.300 millones de dólares de Qatar, movidos en valijas diplomáticas, y fueron a pedirle a los cataríes que no dejasen, el gobierno de Netanyahu, de hecho, que no dejasen de poner plata en Hamás. Entonces, esto es algo totalmente claro y quien lo ignora voluntariamente. Yo creo que la otra cuestión es que el 7 de octubre lo que los israelíes hicieron fue producir un catálogo de mentiras que sirvieron principalmente para hacer lo que los italianos llamaban en los 70, 80 y 90 una estrategia de tensión, quiere decir crispar los ánimos de la población. Obviamente, si alguien viene y te dice, vos creés que se metieron en la casa de tu vecino de acá abajo y que decapitaron a todos los hijos, evidentemente tu reacción va a ser relativamente violenta, esperablemente. Entonces, los israelíes básicamente para distribuir lo que eran claramente mentiras. En ellas 40 bebés decapitados, los primeros que tuvieron que retractarse fueron nada más ni nada menos que la Casa Blanca, la historia de las violaciones en grupo como armas de guerra. No pudieron los israelíes, la fiscal general israelí que estaba investigando la causa, no pudo presentar un solo caso de violación en tribunales. No hay de las mentiras sobre las Naciones Unidas y la Agencia para Refugiados Palestinos, que la desmembraron claramente para poder establecer su sistema de ejecución y carnicería con estos llamados centros de distribución de ayuda humanitaria. Todas estas cosas, para lo que sirvieron, fue principalmente para crispar el ánimo de la población israelí. Entonces, obviamente, digamos, con la comunidad judía, que tiene como parte de su repertorio de identidad la idea de haber sido víctima de enormes crímenes, evidentemente es muy fácil movilizar este miedo o este pánico público. Y la pregunta en ese momento, que debió haberse hecho, y que yo creo que acá es donde realmente una vez más la responsabilidad cae netamente sobre los medios de comunicación, la pregunta que se debió haber hecho era una pregunta simple. ¿Es cierto que violaron mujeres y jugaron al fútbol con los pechos? ¿O es cierto que pusieron bebés adentro de hornos? Y la respuesta a eso, que algunos centros periodísticos, algunos operadores periodísticos le hicieron, es no es cierto. Todo esto era mentira. Entonces, evidentemente esto, cuando se traduce a una comunidad judía que se sienta asediada, la reacción es obviamente de buscar un salvador. E Israel, y esto creo que es importante, Israel hace uso sistemático del fantasma del antisemitismo. No solamente para justificar su posición y justificar su masacre, creo que la mejor forma de entenderlo es que la ocupación de Palestina, la ocupación sionista de Palestina, está totalmente fundada sobre la ocupación sionista del judaísmo. O sea, los israelíes se presentan como los únicos portavoces y legítima autoridad de la historia judía, lo cual es ridículo. Entonces, yo creo que cuando pasa esto, la pregunta que uno se tiene que hacer desde el lado de adentro es si esto es cierto. Y creo que acá es donde empezás a ver que realmente hay una guerra civil adentro del judaísmo.
realmente hay una guerra civil, que tenemos judíos por todo el mundo y pueden mirar la gente que está envuelta en las protestas y que está haciendo un tercio de la gente que fue arrestada en 2024 acá en Berlín protestando contra Israel y demandando libertad para Palestina eran judíos, un tercio. Y si ven las imágenes de Nueva York se van a encontrar con que los números son todavía más grandes en Estados Unidos en general. Entonces creo que esto ha sido realmente un sismo. Nada de lo que nosotros conocíamos el 6 de octubre está todavía en pie. Tenemos ya Martín, unos minutitos más. Sí, Fabián. Sí, no, una brevísima que tiene que ver específicamente con vos, digo, porque contar esta historia, pararte de este lado de la realidad para contarlo, en qué medida te genera dificultades en la vida cotidiana, tanto allí donde vos vivís o en relación con la seguridad, si hay miedo, si has tenido, más allá de lo que puede ser un debate, una discusión intelectual o un debate, que eso sería en todo caso sano. Me refiero a todo lo demás. Mira, miedo, sí, digamos, hay veces que tengo miedo. Tengo hijos chicos, vivo en un estado que es hipersionista, quizás más todavía que Argentina, está completamente alineado con la política israelí. Israel le provee armas a Israel con mis impuestos. Y bueno, y efectivamente soy no solamente muy vocal, sino que soy conocido, digamos, en el espectro alemán. Por lo tanto, por un tuit, el 5 de noviembre me están arrastrando a las cortes alemanas acusándome de nada menos que incitación al antisemitismo y negación del holocausto. A pesar de que pasé los escribiendo sobre el holocausto y sobre ética frente a la barbarie. Esto es un poco lo que en Argentina vieron con Biasi, es lo que vieron ahora con este chico Federico Puy, es lo que vieron con maestros, un jubilado, creo, si no me equivoco, en algún lugar del norte, en Jujuy, por ahí, querellado por Feynman, o Feynman parte de la querella. Digamos, hay un proceso de intimidación y yo como periodista, obviamente que estoy en la mira, estoy en una lista negra confeccionada por el vocero del ejército israelí para países de habla alemán. El ejército israelí tiene voceros para cada idioma, creo que en... Perdón. Creo que en Argentina ven este sujeto uruguayo, Kaplan, me parece que es el Uruguayo, apellido. sí. Entonces hay uno para Alemania y para Austria, para Liechtenstein, etcétera, y yo estoy en la lista negra en el 5º lugar de los peores antisemitas de Alemania. Una vez más, si se están uniendo en este momento a la conversación, soy judío, tengo educación judía, hablo hebreo, hablo yiddish, digamos, me dediqué, de hecho, en buena parte de mi trabajo doctoral a filosofía judía, pero eso, digamos, no me protege de nada. Porque frente a lo que estamos es realmente un copamiento, perdón, es un copamiento de, perdón, un segundo. Estamos charlando con Martín Gaj, él está en Berlín, en Alemania. Sí, Martín, decía, estoy acá de vuelta casi, es un copamiento de instituciones, es un uso de los aparatos jurídicos para ejercer básicamente lo que es terror legal, intimidación jurídica, pero es también una usurpación de identidad. Digamos, no sé cuánto conozcan sobre Israel, pero digamos, de la misma forma que Israel se presenta como la expresión última y la única legítima de lo que es el judaísmo, y después te dicen que Bernie Sanders es un antisemita o que judíos, que se opone al judío. Hay una de las figuras que es uno de los asesores principales de la Corte Internacional de Justicia, y de la Corte Penal Internacional, que es Theodor Meron. Sí. Theodor Meron es un sobreviviente del Holocausto. Es una de las figuras, fue ministro de Justicia del Estado de Israel y es acusado de antisemitismo. O sea, estamos hablando de algo que no tiene ningún tipo de sustento. Pasa que, bueno, hay también... El problema que tenemos no es lo que dicen los israelíes, es la falta total de disposición crítica. Es la falta total de medios de comunicación que miren esto y que digan, no, esto es mentira, es falso y es peligroso. Entonces, hay una usurpación constante. Yo creo que de ahí
digamos, es realmente en lo que a mí respecta una batalla. Es una batalla realmente por las instituciones, por nuestras democracias, por nuestra sensación de seguridad, por el derecho internacional, y creo que principalmente por proteger las intuiciones, que es con lo que empecé, ¿no? Es una batalla por preservar las instituciones, las intuiciones morales más básicas que tenemos. La Digamos, última, Martín, porque sí, tenemos que sí, irnos. por supuesto. Pero muy breve, te quiero preguntar, el reconocimiento al Estado palestino, ¿qué aporta en este contexto tan complejo y tan trágico? Mira, no frena el genocidio, no frena las masacres, pero definitivamente dibuja una línea en la arena. De un lado de esa línea ahora separan países europeos, como Francia, Arabia Saudita, que pocos días después hace una alianza de defensa con Pakistán, que es un país nuclear, en el contexto de todo tipo de ataques israelíes, y del otro lado de eso está Israel parado solo con Estados Unidos. Entonces, lo que ha generado no es algo que tenga que ver con lo que está pasando en tierra, pero definitivamente lo que ha generado es un cambio radical en los alineamientos políticos. O sea, Equilibra obviamente el mapa, que puede digamos. pasar que Francia... ¿Perdón? Nos da un mapa más equilibrado, podríamos decir. No sé si nos da un mapa más equilibrado, porque hay que tener en cuenta que en democracias, o sea, podría ser que nos encontremos en un par de meses con que Francia está en manos de un gobierno de ultraderecha completamente alineado con Israel. Pero definitivamente cambia las posiciones en el tablero. Y por lo menos presenta un frente de confrontación o de presión contra Israel, que hasta acá en 2 años, o sea, quiero que piensen esto, por 2 años, Israel ha asesinado 28 niños por día, todos los días por 2 años. Claro. Y no hay hasta acá ningún gobierno que hayamos visto, salvo los hutíes en Yemen, que les haya hecho frente. Este es el problema, y esto es lo que de alguna manera por lo menos promete, si todavía no lo cambia, por lo menos promete esta declaración de intención de reconocimiento del Estado palestino. Enormemente agradecido, Martín, con tu tarea de difusión a ustedes. y con tu participación hoy en Diseño Universal. Un abrazo y gracias. Seguiremos en contacto seguramente. Un abrazo grande, espero que así sea. Desde Berlín, Martín Gaj, periodista argentino, difunde, divulga y trata de lograr que la sociedad tome conciencia sobre el genocidio que se está generando todos los días en la Franja de Gaza. Brota nuestra luz de las cenizas, lágrimas de amor y de injusticia, y está lleno de barro nuestro andar, está lleno de viento. Bueno, podríamos haber seguido charlando toda la tarde. Son de estos invitados que tratamos de buscar y de traer a Diseño Universal para abrirnos la cabeza, para pensar, que nos dejen su testimonio, su reflexión y que nos provoquen la reacción justamente ante el dolor, ante este genocidio, esta tragedia, pero que también desde la vida contagie a juntarse, contagie al compartir y saber que la salida siempre es colectiva. Y hablando de eso, Fabián, porque ya nos tenemos que ir. Sí, señor, tremenda nota, no por la nota, sino por el testimonio, por el protagonista, uno de los momentos más altos tal vez que hayamos recorrido en el programa. Sí, se fue volando y no quería cortarlo porque además daba pena interrumpirlo. Sí, claro. Daba mucha pena interrumpirlo y como le dije en un momento se agolparon las preguntas. Muchas de las consultas que queríamos hacerles él las iba respondiendo. Cómo gente que atravesó el genocidio del Holocausto
hoy provoca lo mismo desde el Estado de Israel de alguna manera, y cómo eso hacia la comunidad judía genera este cisma, ¿no?, que él estaba describiendo en el final. Pero volviendo a América Latina, arrancó, vos sabés que el viernes pasado, horas nada más después que terminamos nuestro programa, Silvio Rodríguez cantó ante miles de personas allí en la Universidad de Cuba, incluso con la presencia del presidente Díaz-Cané, porque se inicia su gira latinoamericana. Cómo gasto papeles recordándote, cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. 78 años tiene el trovador cubano, cantó por más de 2 horas, pensando fundamentalmente en cantarle a los jóvenes, en agradecerles su presencia, pero también convocándolos a la participación. Detenida, te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción. Chile, luego Argentina, Perú, Colombia, son algunos de los sitios que va a tocar el trovador cubano, que tuvo un momento también para cantar canciones de sus amigos, de Santiago Feliú, de Pablo Milanés, de rendir un homenaje al desaparecido expresidente uruguayo José Pepe Mujica. Lo vamos a tener en días nada más por aquí al trovador cubano Silvio Rodríguez. Poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando, la gente que me odia y que me quiere no me va a perder. Bueno, la gente que nos odia y que nos quiere, Fabián nos va a tener la semana que viene nuevamente en Diseño Universal. Nos vamos con Silvio de fondo. Sí, señor, si Dios quiere, pienso en el poeta, aquel que dijo: muéstrale una canción de Silvio a tu hijo y dale un punto de comparación. De eso se trata, ¿no? De tener estos faros que tengan tanto que ver con nuestra vida, con nuestra realidad, con nuestro tiempo, pero también con el tiempo que viene. Hasta la próxima semana estaremos con ustedes aquí en el Diseño Universal. La coherencia y la vigencia de este grande para saludarlos en este viernes. Hasta la semana próxima. Patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. En Caput estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas.
programa En Ascenso. Bote a Tierra. con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a Tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Capot.